para mí, la regla de oro ahora, después de muchos clips y temas que he aprendido, y de situaciones de las que he aprendido, es ya no hacer clips cortos de temas sensibles. Okay. Eso para mí, número uno. Yo no digo que así deba de ser. Yo creo que cada persona puede tocar los temas que quiera y me considero no defensor, pero considero que la libertad de expresión debe prevalecer. Entonces, mi regla es ya no cortar en clips cortos para TikTok, Shorts, Facebook Reels, cortitos, temas sensibles. Porque es imposible, vuelvo a mencionar, darle el contexto suficiente, güey. Nunca va a ser suficiente en un tema sensible. No vas a poder ver en 15 segundos o en 30 segundos o en un minuto la intención con la que se dijo, el por qué se estaba hablando de eso también es importante, Rodolfo. Sí. Porque si descontextualizamos y empezamos a hablar ahorita de cualquier tema que pueda ser polémico o sensible en general, el por qué es muy relevante. O sea, ¿por qué estos güeyes se lo están tomando a la ligera? ¿Por qué estos güeyes se están riendo incluso? Ah, bueno, esa risa tuvo probablemente una intención antes o sí, un comentario. El mero por qué creo que es importante. Entonces eso sería. Y el número 2, creo que es, tú te das cuenta cuando un clip está sacado de contexto, tú como editor. Porque hay muchas veces en las que digo, a huevo, ya lo tengo, porque creo que un buen clip tiene que tener coherencia y, como tú dices, ir al grano. Entonces, en una conversación de 1 hora, podrás hacer varios clips, ponle tú 10 de 8 minutos. De esos 8 minutos, para subirlo a los shorts, a los TikToks cortitos, lo vas a hacer de 1 minuto menos. Entonces, ese minuto o menos todavía es más complejo que tenga coherencia, pero es posible, considerando la regla de no temas sensibles. Entonces, tú cortas para ir al grano. Por ejemplo, estamos hablando de una cosa, pero nos desviamos y te digo, güey, ¿es que te acuerdas de esto? Bueno, ya luego regresamos al tema. Eso lo tienes en 8 minutos. Pero en sí, si quieres ir al grano, vas a tener que cortar muchas cosas que en principio no hablan de ese tema. Y en número 2, silencios o cosas que no aporten y que no hagan que la historia progrese. Sí. Entonces, lo que te digo que tú te das cuenta cuando está sacado de contexto es cuando tú lo reproduces. Hay veces en las que yo digo, a huevo, ya está, tiene coherencia, está entretenido. Y digo, cabrón, pero aquí parece que Rodolfo se está riendo de las personas, de la anécdota que le conté y se ve súper ojete. Pero yo sé que no es cierto, se estaba riendo de cómo lo dije y de cómo me vi o de cómo me expresé. Entonces, bueno, entonces eso se quita, o mejor se agrega otra cosa que, si bien no va tan con el tema, puede justificar esa risa y se ve que no se rió por ojete en efecto, sino por otra cosa diferente. O sea, tal vez, ¿crees que eso fue lo que sucedió en clips anteriores? Claro. Te digo que yo estaba en pañales, Rodolfo. Tuve la bendición y maldición de, como tú dices, crecer o ser visto por digamos, muchas personas, sobre todo en TikTok. Y me he puesto a reflexionar y me parece interesantísimo el tema. ¿Quieres crecer? Pero yo quiero que me conozcan, pero quiero que me conozcan cuando ya me considere un chingón en lo que hago. Cuando ya haya pasado esa curva de aprendizaje. Pero ojo que esa curva de aprendizaje no la puedes evitar, porque nunca vas a ser bueno si no pasas por esa curva de aprendizaje. Sí, entonces TikTok te da mucho eso, y sobre todo creo que en mi caso en podcast, puede ser visto sin que ya hayas pasado una curva de aprendizaje suficiente para que tú mismo te consideres bueno. Y entonces es lo que comentamos al principio, que la gente te juzga como si fueras el producto final cuando simplemente estás empezando, estás aprendiendo. Y con todo su derecho, hermano, porque eres lo que eres en ese momento y es como lo haces en ese momento. Otra vez, yo creo que ahí lo importante y lo que prevalece sin duda, y lo que me da tranquilidad a mí mismo, es la intención. Ok. Sí, pero la intención la sabes tú, güey. Exacto. Por eso te digo que ya temas sensibles ya no clipeo, cortitos. Cortitos ya no. Porque no lo puedes aterrizar al video, a fin de cuentas. Pero me refiero en ese momento en el que estaba en pañales, ya lo hice, ya no puedo hacer nada para poder hacerlo. Pero me refiero que ahí lo importante que prevalece fue la intención, y eso me mantiene a mí... Tranquilo. Sí, tranquilo. Me gustaría haberlo hecho de otra forma, no sé, güey. Okay, porque, ¿cómo te estaría hablando de lo que aprendí ahorita?